Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Maestría en Derecho. Hoy tenemos nuestro segundo episodio. Tenemos un invitado nuevamente muy especial, exalumno de la maestría, José Rafael Espinosa. Como siempre vamos a comenzar con un poco hablando de la vida de él, de su trayectoria profesional, y luego hablaremos del papel de la maestría en esa vida profesional. Bienvenido, José. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por la invitación y realmente un gusto estar acá. Bueno, lo primero, José, es cómo, digamos, cuéntenos, usted cómo llega, usted es exalumno de los Andes, usted es abogado, pero también es politólogo y hoy se desempeña como con una experiencia profesional muy larga que podríamos decir que está en el terreno de las políticas públicas y particularmente en la política pública de educación. Cuéntenos un poco cómo, desde que usted entró a la universidad, el derecho, la ciencia política, luego cómo llega a las políticas públicas y finalmente a este sector de la consultoría. Claro. Bueno, pues Esteban, yo entré y tomé la decisión inicialmente de estudiar Derecho motivado un poco por por un interés en temas de públicos y de alguna manera eso fue lo que orientó mi decisión. Ya en la facultad, cuando estaba haciendo el pregrado, me interesé mucho por los temas de derechos humanos, derecho constitucional y dije, en esto es en lo que quiero trabajar. Y eso fue de alguna manera orientando mi carrera. También hice un doble programa con ciencia política en donde pues tuve una aproximación como a los temas de interés público desde otra dimensión. eh, y, y luego cuando ya me gradué de la universidad dije, este específico campo como del interés público es en donde quiero trabajar. Y mi primer trabajo fue justamente en De Justicia, un centro de investigación y acción en temas de derechos humanos, derecho constitucional. Muy bien, y de ahí, ¿cómo entra usted, cómo se encuentra con la educación y luego particularmente cómo se combina el tema de la educación con la consultoría? Claro, claro. En particular en De Justicia, yo trabajaba en el área de Estado de Derecho con Mauricio García Villegas y como parte del trabajo que hacíamos ahí eran tres frentes principales. Uno era todo lo que tiene que ver con la capacidad institucional del Estado en el territorio y las implicaciones que eso tiene para el acceso a los derechos. Un segundo tema era más relacionado con transparencia, rendición de cuentas. En el primer tema era más de investigación académica, en este era un poco más de investigación y litigio. En ese momento, por ejemplo, demandamos la elección del procurador de entonces, Alejandro Ordóñez, demandamos la elección de algunos magistrados de altas cortes justamente por un carrusel de favores con el procurador de entonces, Alejandro Ordóñez. Y el tercer tema en el que trabajé fue justamente sobre educación. Publicamos un libro que se llama Separados y Desiguales, en donde lo que tratamos de mostrar es cómo hay dos sistemas educativos realmente, o más, pero fundamentalmente dos sistemas educativos en Colombia, uno privado y de alta calidad y otro el del resto, y eso qué implicaciones tiene en acceso desigual a calidad educativa, pero a una trayectoria vital. Y de alguna manera, Esteban, ahí me enamoré como de ese problema. Ese fue como, yo dije, a eso me quiero dedicar y ahora en retrospectiva como que trato de conectar los puntos de mis decisiones profesionales y ha sido distintas maneras de resolver ese problema. Muy bien, y para la época de justicia, ¿usted ya había hecho la maestría en Derecho? Estaba haciendo justamente la maestría en ese momento. Yo empecé mi primer trabajo con Mauricio fue en el último semestre del pregrado y luego, pues, de justicia siempre es muy abierto a que las personas trabajen y estudien y podía yo integrar muy fácilmente la maestría con el trabajo. Muy bien, y después, digamos, después de la maestría, ya hablaremos digamos, de qué es lo que hace la maestría en este tipo de opciones profesionales o qué aporta, pero digamos, porque ahí ya de justicia
pues que como es esta cosa, es una institución de investigación, acción, cómo pasa ya al sector público y luego al sector privado de distintas maneras. Claro. Pues yo en de justicia ahí estuve 3 años y medio y luego tomé la decisión de irme a estudiar, quería vivir la experiencia de estudiar por fuera, hice una maestría en políticas públicas y luego volví al país en el 2016 a trabajar en el Ministerio de Educación. Era la época de la firma del Acuerdo de Paz, Ujú. ya se había firmado Era ministra Gina Parodi. era ministra Gina Parodi, ya se había firmado unos de los puntos del acuerdo ya se habían firmado, incluyendo el de reforma rural integral, y uno de los compromisos del gobierno era diseñar e implementar un plan de educación rural, un plan de salud rural, de transporte rural, etcétera, pero el de educación pues era responsabilidad del ministerio y ahí de alguna manera llegué yo al ministerio a liderar el diseño de ese plan. Ujú. Y ahí conecto un poco también con la maestría. De alguna manera, pues hacer un ejercicio como este, como el de diseñar un plan de educación rural, es un ejercicio parecido al de el método científico, ¿no? O sea, en últimas, y al de hacer un proceso de investigación, lo primero que hicimos en su momento con el diseño del plan era justamente entender cuál es el problema de la educación rural, plantear unas ciertas hipótesis de cómo resolver ese problema, hacer unos ejercicios de análisis de datos y entender esto si va a resolver el problema o no, discutir esto con pares y con otras organizaciones, digamos, y retroalimentar y entender, digamos, que el resultado del plan no era como el de uno solo haciendo investigación, sino el del proceso colectivo de una comunidad científica dándole a uno retroalimentación. Entonces, pues no estoy diciendo que diseñar un plan sea exactamente como hacer algo en un proceso, una investigación jurídica tradicional, pero esa caja de herramientas que le da a uno una maestría en investigación que le dice, le da de alguna manera un modelo para aproximarse a la realidad con ese método científico, pues sí me ha ayudado en distintos momentos de la vida y puedo hacer esa conexión a lo largo de mis distintos trabajos, incluyendo este ejercicio en el gobierno. Antes de pasar, digamos, a otras experiencias profesionales suyas, las más recientes, hay varias cosas, digamos, me surgen varias preguntas a partir de lo que acaba de decir usted, que es muy interesante, porque usted siempre ha tenido como un doble sombrero, como de abogado, pero también mezclado con ser politólogo digamos, estar metido en el terreno de las políticas públicas, dialogando interdisciplinariamente con una cantidad de otras personas, esta comunidad con la que habla usted. Digamos, esos distintos sombreros en el contexto del sector público, porque yo creo que no, digamos, a veces se piensa que los abogados en el sector público, en un ministerio como el de Educación, están más en la oficina jurídica, pero esto pareciera abrirle un espacio muy importante a abogados que se mueven interdisciplinariamente y que la maestría contribuye mucho a establecer esos canales de diálogo. Ahí, digamos, en un cargo como esos, en un momento histórico del país, en el ministerio liderado por Gina Parodi, ¿cómo juega ese rol del abogado como con distintos sombreros en la elaboración, digamos, en prensar una política pública tan apasionante como la que usted está describiendo? Pues le puedo dar dos ejemplos, digamos. Uno, por un lado, el ejemplo de de diseñar el plan, que de alguna manera eso lo que implica es pensar en este método científico y más allá como de la literalidad de una norma, pues es pensar, yo tengo un problema, cómo lo resuelvo y cómo planteo unas hipótesis alrededor de esto y cómo valido, negocio, también soy creativo alrededor de encontrar una solución a un problema. Le puedo dar un ejemplo más específico, más cercano, digamos, como a la experiencia jurídica, más tradicional. Me acuerdo que en ese momento uno de los retos que teníamos es que en algunas de las zonas del país, sobre todo en las zonas más rurales, el concurso docente tradicional que se piensa para Bogotá, Medellín,
en donde se piden unos requisitos mínimos y hay unos requisitos para ascender, etcétera, pues no funciona, porque no hay un mercado de docentes para poder atraer a docentes de alta calidad que entren a la carrera docente. Entonces, una de las demandas que teníamos de organizaciones de la sociedad civil de algunas zonas del país, sobre todo zonas que hoy son PEDET y demás. Entonces, por ejemplo, en el Catatumbo había una presión muy grande de necesitamos tener una carrera docente que se adecue a la realidad del territorio del Catatumbo. O sea, no me pueden pedir a mí que tenga una carrera docente como la de Bogotá. Y de alguna manera eso sí implicó pues un ejercicio de entender cuál es el problema, qué posibles intereses puede haber detrás de eso, pensar en distintas soluciones, negociar. A nosotros nos tocaba ir al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda nos hacía preguntas de esto, por qué lo están haciendo. Planeación Nacional nos hacía preguntas y de alguna manera como ese ejercicio como más complejo de diseñar una norma, pues como que cuando uno entiende que la norma es un fenómeno sociológico más complejo que uno tiene que negociar, inventarse, innovar, pues eso sí requiere como una capacidad de interdisciplinariedad que tal vez un programa tradicional de formación en derecho no tiene en cuenta. Muy bien. Y ahora, ¿cómo es el salto? Porque digamos uno, lo que veo es que generalmente, digamos, se dice que eh, eh, el sector público, pues el diseño de política pública implica digamos, yo creo que esto es al nivel de una especie de estereotipo, de leyenda, de que en el sector público todavía, pues es el hacer política pública requiere unas habilidades que están más cercanas a las académicas, ¿no? O eso a veces se suele pensar, que es una práctica como más cercana a la academia. Pero eso ya, la brecha grande comienza a existir, no hay nada más distante que el sector privado que requiere como unas habilidades muy especiales que son pura práctica, pura capacidades de solución de problemas, que estaría muy distante a habilidades como de análisis teórico o de habilidades fuertes en investigación. ¿Cómo se produce ese paso a lo privado y cómo? Sí, yo en el sector privado he estado como con dos sombreros distintos. Después de estar en el gobierno, salté a una consultora grande multinacional, McKinsey. McKinsey, el 80% del trabajo de McKinsey es acompañando a empresas a diseñar su estrategia, a mejorar su operación, a obtener resultados financieros, pero tiene un equipo más pequeño que trabaja con gobiernos y fundaciones en temas de sector público y social. Entonces ellos estaban buscando fortalecer su área de educación, entonces yo entré al equipo y estuve ahí 5 años, crecí y ahí fui socio junior y luego salté de ahí a ser emprendedor, a montar mi propia empresa de tecnología también en educación. Entonces si quiere hablo primero de la experiencia en McKinsey y luego hablo de mi emprendimiento. Sí, porque digamos McKinsey pues es una multinacional que lo primero es que uno piensa así, que está relacionado puro con el empresariado, pero muy interesante esto de que tienen una práctica que asesora a gobiernos y sobre todo en temas de política pública educativa. Y mire que McKinsey, hace 20 años McKinsey estaba, digamos, el equipo típico de McKinsey era un equipo de un administrador de empresas, un ingeniero industrial que había hecho un MBA, y ese era, digamos, como el equipo tradicional, pero cada vez más y más los equipos en McKinsey son equipos interdisciplinarios. Yo no era el único abogado. Yo tenía equipos en donde había antropólogos, había músicos, había médicos, porque los problemas son interdisciplinarios, ¿no? Son difícil de compartimentar las cosas en una sola disciplina. Entonces, en McKinsey, de nuevo, yo creo que una versión, a mí me sirvió mucho mi maestría en investigación cuando llegué a McKinsey, en parte porque para McKinsey, de alguna manera, cada proyecto con un cliente es un proyecto de investigación. Entonces, uno cuando entra y hace el onboarding a McKinsey, una de las sesiones es el método de McKinsey de resolución de problemas
y en últimas no tiene mucho misterio, pero es de alguna manera el método científico que uno ve en cualquiera de las clases de métodos de la maestría, en donde lo primero es entender muy bien el problema. Entonces uno hace un ejercicio de diagnóstico, luego plantear las distintas alternativas que pueda haber para este problema o plantear hipótesis de solución a este problema y partir de una hipótesis para verificarlo o no. La diferencia obviamente con un ejercicio más académico radica en los tiempos y en el tipo de información y en el proceso que se sigue, pero el modelo de alguna manera es el mismo. Es cuál es un problema, planteemos hipótesis, probemos, desvirtuemos la hipótesis, sigamos. Y eso sirve para, y eso digamos yo incluso ahora también en mi rol como emprendedor lo estoy haciendo constantemente, de estar pensando constantemente en términos como de experimentos, si uno lo quisiera llamar así. Muy bien. Una primera pregunta y ahora quisiera que habláramos más de ya usted como emprendedor en tecnología en educación. Y es, digamos, esto me parece muy interesante, no sé si usted sepa, pero digamos, esto que hace, digamos, muy poca gente, no sé si que no conoce empresas multinacionales de consultoría como McKinsey, no pensarían que tienen estas prácticas profesionales en las que dice usted no solo hay abogados, sino incluso antropólogos, músicos y una cantidad de personas con unas disciplinas que uno jamás pensaría que pudieran estar en McKinsey. Esta tendencia, digamos, a crear equipos que son capaces de diagnosticar muy complejamente problemas, tratar de entenderlos con metodologías de investigación que provienen del derecho, de las ciencias sociales. Eso es una tendencia McKinsey es como un outlier en eso, o esto es una tendencia que en el sector privado, digamos, de las grandes multinacionales que hacen esto, se está imponiendo, en fin. No, en absoluto, Esteban, y em, de hecho eso, ahora podemos hablar un poco de al menos como de una tesis que yo tengo alrededor como del impacto de las nuevas tecnologías en la profesión jurídica o en general en las distintas profesiones, pero no es una excepción. En pedagogía los pedagogos hablan de unas habilidades como técnicas o profesionales, digamos, muy específicas a una profesión, que consisten fundamentalmente en una serie de conocimientos disciplinares, mientras que hay otras habilidades que algunos llaman las habilidades del siglo XXI, como hay distintas versiones, digamos, de un marco conceptual que divide estos dos tipos de habilidades. Y la razón fundamental, y este segundo tipo de habilidades, las habilidades del siglo XXI, pues radican más en este énfasis en pensamiento crítico, creatividad, innovación, capacidad de adaptación. Y para ser honesto, digamos, creo que esas son las habilidades que a mí más me han servido a lo largo de mi trayectoria profesional y sobre todo de esta polivalencia en donde pues no recuerdo tal vez mucho la subregla de la sentencia X, pero sí tengo claro de alguna manera como este desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, de innovación, de adaptación frente a la retroalimentación del mundo externo, en donde eso, volviendo a la pregunta de McKinsey, eso es lo que en últimas McKinsey está buscando de su equipo de trabajo y sus consultores. Eh, unas personas que tengan esas capacidades rápidamente pueden aprender cómo hacer un modelo financiero y cómo poder saber sobre temas de una u otra industria. Si uno tiene, digamos, esas habilidades del siglo XXI, en realidad uno está equipado para el mundo profesional actual y para lo que se venga en los próximos años. Y creo que eso con la inteligencia artificial solamente se va a reforzar. Eso Muy no creo interesante. que cambie. Muy bien. Yo sí quisiera, porque usted está planteando un tema muy interesante sobre lo que significan estas nuevas tecnologías, en todos los niveles de la educación, y esto nos permite pasar ya más a lo que está haciendo usted ahora, el emprendimiento que combina, digamos, temas de nuevas tecnologías con educación. Cuéntenos un poco de eso. Pues aquí es donde estoy tratando yo como de dar la vuelta y volver al problema ese original, del que yo le digo que me enamoré, que es el de ese cierre de brechas en el sistema educativo. Y pues
primero fui al ministerio y traté como de hacer algo al respecto, creo que avanzamos en algunas cosas, después me fui a McKinsey, pues adquirí una serie de habilidades y aprendí sobre el mundo digital y la tecnología y dije, bueno, ¿qué pasa si en lugar de usar eso para ayudar a una fintech, pues tal vez qué pasa si yo más bien uso eso que he aprendido y conecto con mi problema original y ahí es donde nació Mentu. Mentu es una empresa social, tiene la misión de ayudar con tecnología a reducir la pobreza en aprendizajes en América Latina. El 70% de los estudiantes de 10 años en Colombia no entienden un texto simple cuando lo leen. Y eso no debería pasar, debería ser cero. Y eso es un problema muy grave porque si uno no tiene esas habilidades en ese momento, pues ya la trayectoria educativa de ahí en adelante ya es muy distinta. Uno ya no puede aprender lo que necesita de álgebra y si ya no puede aprender, pues no puede saltar al mundo universitario, educación secundaria, posmedia o laboral. Entonces, ese es como mi objetivo y pues yo tengo la tesis de que con tecnología se puede ayudar a resolver parte de eso. Ahora lo que hemos venido haciendo es construir distintos tipos de soluciones de tecnología para ayudar a colegios de ingresos bajos y medios a mejorar sus resultados. Entonces hicimos un programa de matemáticas dirigido a niños, que es como una experiencia gamificada, y ahora con ayuda de la inteligencia artificial creamos Shaya, que es un asistente personal de inteligencia artificial para profesores, dirigido a profesores de ingresos bajos y medios, fundamentalmente. Y les ayuda entonces a planear una clase, a planear una evaluación, les ayuda a incorporar mejores prácticas en lo que tienen que enseñar mañana, mientras les ahorra al mismo tiempo pues bastante tiempo de trabajo. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, es donde ha surgido también la reflexión como de la profesión. ¿Qué es cuál es el rol de la inteligencia artificial que yo ya lo estoy viendo al hacer, digamos, estos productos, pero también como consumidor de inteligencia artificial? Y si volvemos, digamos, a nuestro marco conceptual de las habilidades técnicas en el mundo actual, creo yo, y se va a profundizar en los próximos años, es probable que para el momento en el que este podcast salga haya un avance de tecnología de inteligencia artificial que hoy en este momento, en el momento de grabación, no está. Todo va muy rápido y creo que estas habilidades que son como más específicas o de conocimiento sobre una disciplina, pues son más susceptibles a ser reemplazadas por inteligencia artificial, mientras que estas otras habilidades de creatividad, innovación, resiliencia, adaptación, pensamiento crítico, no solamente no creo que vayan a ser reemplazadas, sino que es justamente lo que más necesitamos en un momento de inteligencia artificial. Es, bueno, yo cómo interactúo con esto que me está arrojando ChatGPT o cualquier otro modelo. Entonces, para la profesión jurídica creo que hay muchos retos. O sea, si yo pienso ahora en términos de el tipo de trabajos y proyectos que yo hacía cuando estaba en los últimos semestres de mi pregrado, frente a lo que hoy puedo hacer con inteligencia artificial, creo que pues esto sí debe estar generando una reflexión sobre a los estudiantes de derecho y a los abogados de en 10 años, ¿cuál debe ser mi rol como abogado? Y es una buena forma de ir ya terminando, pero esta idea de que seremos reemplazados o que mucho de lo que hacemos los abogados será sustituido por inteligencia artificial, yo creo que en lo que dice usted hay un pensamiento valiosísimo, es, digamos, siempre el pensamiento, digamos, si hay algo que no podría nunca ser reemplazado de lo humano, es esa capacidad de pensar críticamente, y eso proviene de tener unas habilidades como las que usted describía al principio. Es decir, quisiera que usted porque usted me decía en el ministerio, digamos, el diseño de en el contexto de ese momento posterior al acuerdo de paz, digamos, eso me obliga, lo que aprendí, lo que estaba en la maestría, las habilidades de investigación, el pensamiento crítico, el poder diagnosticar los problemas con, digamos, desde perspectivas teóricas y con instrumentos de investigación importantes. Ese era aún un momento, digamos, del 2016, ahora no había, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, no había. Hoy en día, ¿usted cree que esa idea de seguir formando abogados, digamos,
para enfrentarse a un mundo muy complejo, dándoles instrumentos de pensar críticamente, de poder ver el mundo a partir de aproximaciones teóricas diversas, que lo que me permiten es ver, no, las cosas pueden ser miradas desde distintas facetas y lo que encuentro es distinto y el problema, y de ir, digamos, a la sofisticación del, digamos, del diagnóstico del problema con instrumentos de investigación. Eso hoy en día, cómo lo ve usted? Pues Esteban, yo no sé si esto va a ser muy controversial frente al resto de la facultad, pero yo no solamente creo que es posible, sino que honestamente creo que es el único camino de la profesión jurídica. En el sentido de, eh, es con una maestría de este estilo, con unas habilidades que me permitan a mí a leer entre líneas, que me permitan leer entre líneas, que me permita entender qué dinámicas hay detrás de un texto, una reunión, un producto digital. Eh, una capacidad de entender muy claramente el problema antes de saltar a una solución, una capacidad de estar pensando con una lógica como del método científico, de tener un sentido crítico frente a los datos. Eso es lo que es para mí como parte de la cajita de herramientas del abogado del futuro. Si a mí me dicen, no, es que se sabe de pe a pa la ley de restitución de tierras o el Código Civil, no, eso no creo que sea el camino a seguir porque va a cambiar y porque yo ya no necesito saberme eso de memoria. No lo necesitaba hace 20 años cuando yo empecé la maestría, el pregrado, y mucho menos ahora. O sea, yo pienso, por ejemplo, en trabajos finales que me pusieron a mí en mis materias de último semestre de pregrado, de últimos semestres de pregrado, y pienso, eso es para perder el tiempo. Pero pienso, digamos, en los proyectos que hice cuando estaba en la maestría en Derecho, y pues realmente creo que hoy tienen mucha vigencia. Hoy yo tengo que poder entender un texto y decir, pucha, ¿esto qué sesgos tiene detrás? Y si es un texto de inteligencia artificial o no, igual tiene sesgos. Tengo que poder detectar eso. Y esa es una capacidad que pues están trabajando en mejorar la inteligencia artificial, etcétera, pero eso va a ser una capacidad que todos vamos a tener que tener. Y a mí me preocupa a veces que la formación básica de los abogados no la tiene una maestría, pero ojalá también la tuviera un pregrado. José, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, Esteban. Mil gracias.